hablabas de la importancia o del gran invento de Occidente, la clase media. Bueno, es que eso es precisamente lo que da estabilidad a un país, ¿no? Es decir, que eh, últimamente se ha utilizado mucho el término desigualdad, ¿no? La gente preocupa mucho la desigualdad. Y no es la desigualdad lo que tiene que preocupar. Lo que te tiene que preocupar es que no haya pobreza, ¿no? Porque si todo el mundo es rico, pero es rico en distinto nivel, pues eso no es un problema. El problema es que haya pobreza. El gran invento del siglo XX, y que es, por cierto, el que acaba con el marxismo económico, es la explosión de la clase media. La clase media es esa que sostiene un país, que lo hace estable, que genera ahorro, que genera consumo, que produce población, porque tiene familias, que se puede permitir el lujo, entre comillas lujo, porque antes era una cosa básica de tener una casa, un par de coches y un lugar de veraneo. Es decir, que no es rica, pero vive suficientemente bien y se garantiza una estabilidad que es el entorno en el que mejor crece un niño, en el que más estable es su salud mental, en la que... Es decir, eso es lo que da estabilidad a un país. Eso es de las mejores cosas que ha hecho España en el siglo XX y ahora se está tambaleando un poco. No porque haya de repente muchos ricos, sino porque hay mucha gente que ha sido clase media y que se está viendo abocada a pertenecer a otro tipo de clase. Es decir, que ya pues no es tan común que todo el mundo tenga suficiente, digamos, suficiente dinero como para vivir relajadamente, como para irse de vacaciones un mes, como para tener una casa en propiedad, para poder tener una familia, para tener un coche o dos. Bueno, aparte que ahora te quieren prohibir el coche por muchos motivos, ¿no? Pero eso ha sido un cambio sustancial en estos últimos, te diría, estos últimos 15, 20 años. Y eso es algo por lo que tenemos que volver a luchar, por la explosión de la clase media, por la recuperación de la clase media, para que la gente pueda tener un trabajo en el que se sienta seguro, o por lo menos una profesión. Igual vas cambiando de puesto de trabajo, pero una profesión en la que te sientas seguro, tengas una capacidad de generar suficiente ingreso como para vivir cómodamente, no ricamente, pero cómodamente, con una familia, con tu marido, con tu mujer, con 2 o 3 niños, o 4, ojalá, con una casa en propiedad, con un vehículo en propiedad, con unas vacaciones, con ciertas necesidades básicas cubiertas sobradamente y con cierta capacidad de ahorro. Eso es fundamental para un país moderno y para un país como España. Antes de seguir con estos temas, Iván, decir que el libro estará en la descripción del vídeo y que me gustaría preguntarte exactamente por qué lo has escrito. Bueno, lo he escrito porque me parece que está pensado para gente de tu edad, ¿no? Me parece que puede llegar a ser interesante. Yo voy mucho a charlas universitarias y hablo con bastante gente de tu edad o un poco más joven. Y me parece que es una buena manera de poner en perspectiva lo que ha pasado en los últimos 80 años, de dónde viene la situación en la que estamos hoy. En algún caso en el libro hablo incluso un poco más atrás, ¿no? Pero de dónde viene España, de dónde viene Occidente, de dónde vienes tú, en definitiva, ¿no? O sea, no quiero ser demasiado ambicioso, pero sí darte unas pinceladas de cuál es tu identidad, por qué estás en el sitio en el que estás, por qué hay algunos de los problemas que estás viendo, de dónde vienen, y luego mirar hacia adelante cómo subsanarlos y qué cosas podemos hacer como país, un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? De invertir en infraestructuras, de acometer reformas, de cambiar el sistema fiscal, el sistema mercantil, el sistema laboral, es decir, del potencial que tenemos como país, ¿no? Entonces es un libro pensado un poco, pues eso, en gente joven, en gente que tiene todo un futuro por delante, gente que muchas veces me dice que ve mucha incertidumbre, como es lógico, porque vivimos una época de mucha incertidumbre, y no pretendo resolver el mundo con un libro, pero sí dar algunas pinceladas de cosas a las que creo que nos podemos agarrar, de cosas que creo que permanecen inalterables con el paso del tiempo. Y de algunas ideas que son no mías, pero que se han venido demostrando en las últimas décadas, que son sustancialmente mejores que otras. Es que no hay ninguna duda que las ideas del mundo de la libertad, de los mercados en libertad, pues son superiores por una proporción enorme a las ideas de la planificación central, del comunismo, del marxismo, del estatalismo en general. Estatalismo que proviene sobre todo de la izquierda, pero que también tiene su versión de derechas y ahora lo estamos viendo en algunos sitios, ¿no? Esas ideas nunca, jamás han funcionado. Y las ideas que más prosperidad, crecimiento, bienestar, igualdad, oportunidades han creado son las ideas de la libertad. El libro lo arranco describiendo un vídeo de Milton Friedman. Milton Friedman fue un economista muy reconocido a finales del siglo XX, fue el primer economista de la Escuela de Chicago en recibir un premio Nobel. Pero Friedman, por teorías un poco complejas de explicar, pero Friedman
realmente lo que hizo bien, y yo lo que digo en el libro es que le tenían que haber dado un premio Nobel casi por esto, lo que Friedman realmente hizo bien fue que fue el primer economista en acudir a la televisión para propagar algunas ideas. O sea, un economista académico que parece que es una torre de marfil, tenía una gran capacidad de comunicación y lo explicaba muy bien en televisión, en un programa semanal que tenía, en entrevistas que daba desde los años 70, los 80, los 90. Hay un extracto, hay un corte de Friedman que explica una cosa muy sencilla, que es un lápiz. Entonces, muestra un lápiz, que es bueno, de las cosas más baratas que te puedes comprar, ¿no? Y dice, pues mira, una cosa como esta es un prodigio del capitalismo. Porque para producir un lápiz han tenido que cooperar necesariamente centenares de personas que no se conocen, que no lo hacen por amistad ni por enemistad, sino por el incentivo del mercado. Es decir, aquí ha habido, tío, dice, pues mira, este lápiz es de madera, pues esta madera la ha talado un leñador, no sé, en Wisconsin, ¿no? Y luego dentro hay grafito, y ese grafito se ha extraído de un sitio, y esto lo han traído probablemente de Brasil. Y luego lo han pintado, y la pintura seguramente venga de no sé qué. Entonces te pide a explicar el proceso de producción de un lápiz, que es bastante más complejo de lo que uno puede llegar a pensar. Y luego la distribución, y luego tal, para que al final tú vayas a una papelería o vayas a Amazon y te compres un lápiz por menos de unos pocos céntimos de euro y estés intercambiando unos segundos de tu tiempo por una fracción del segundo de tiempo de mucha gente. Pero mucha gente que ha colaborado con un incentivo, en este caso un incentivo económico, es la que ha producido un lápiz. Cuando digo un lápiz, podemos llegar a decir pues un hilo de fibra, un avión o un coche, ¿no? Todo esto se produce solo en un sistema de libertad de mercado con los incentivos alineados. Esto es lo que ha producido crecimientos, productividad, riqueza, en fin, todo esto. En el lado del comunismo no se conoce un solo invento, un solo avance, una sola tecnología, un solo que haya merecido la pena. Entonces, que en el siglo XXI estemos todavía con la influencia del marxismo político, cultural o económico, o sus distintas variantes que explico en el libro, el neofeminismo, el neoecologismo, que esto todavía tenga espacio en nuestros medios de comunicación, que todavía hay estudiantes en la Facultad de Políticas de la Complutense que crean estas cosas, que esto todavía se hable, es que es una cosa increíble. Es como si estuvieras defendiendo el feudalismo. O sea, es tan anacrónico y sin embargo tan persistente que me pareció que merecía la pena echarle un repaso a todo ello y ofrecerlo sobre todo para los jóvenes a los que quizá no se les está explicando las cosas tal cual fueron en los últimos 80 años, ¿no? Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.